Bienvenidos a otro programa de Ventana a la Historia. Hoy tenemos con nosotros al doctor Juan Manuel García Cubillana de la Cruz. Muy buenas tardes, don Juan Manuel. Buenas tardes. El doctor Juan Manuel García Cubillana es miembro de la Real Academia de San Romualdo, miembro de la Real Academia de Medicina, es coronel médico y jefe de apoyo sanitario de la Bahía de Cádiz. Es además un historiador de la sanidad militar y vamos a hablar de eso en este programa, de la sanidad naval en los siglos XVIII y XIX. Doctor García Cubillana, ¿qué podemos decir de los aspectos sanitarios de la Armada en Cádiz y la Bahía en el siglo XVIII y XIX? Muy bien, de entrada, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación. Yo no soy historiador, soy aficionado a la historia y no me puedo comparar con ningún licenciado ni doctor en historia. Pero como el médico que solo sale de medicina ni de medicina sabe, como decía Juan Letamendi, pues tenemos curiosidad por otras disciplinas distintas a la profesión médica que ejercemos. La sanidad naval en la provincia de Cádiz en el siglo XVIII va de acorde al auge de la construcción naval y del emporio que fue Cádiz y la Bahía en el siglo XVIII de la Ilustración. Cuando Lacomba, que fue el primer director de la sanidad naval, llega a Cádiz, al Hospital Real de la Armada de Cádiz, se da cuenta de que los barcos estaban, a nivel sanitario, estaban dirigidos por médicos y cirujanos con muy poca formación académica. Y entonces, con la idea de formar médicos y cirujanos que tuvieran una gran capacitación a bordo, con la ayuda de Pedro Virgili y del marqués de la Ensenada, Pedro Zenón de Somovedilla, pues crean el Real Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz, en 1748, que fue el primer lugar en España donde la medicina y la cirugía se unieron para formar lo que se llama el Milagro de Cádiz, como primera vez en España y de las primeras veces en Europa, en las cuales el título de médico se unió al de cirujano y salían formados como médicos y cirujanos tal cual seguimos siendo formados ahora. Cuando la Casa de Contratación de Sevilla se viene a Cádiz, y Cádiz es el puerto franco de salida de todos los navíos que van a América, se acumulan muchas fuerzas navales y debido al auge de la construcción naval, tanto en los careneros de San Fernando, del Puente Suazo, como en el Arsenal de la Carraca, se necesita un apoyo sanitario. Y ese apoyo sanitario se radica en la formación de hospitales, algunos fijos, y en otros hospitales provisionales, o que en el fondo son reales hospitales que la Armada tiene que ubicar tanto en San Fernando como en Cádiz, debido al gran contingente de militar como civil, operarios que venían para construir barcos, y debido a que también en el siglo XVIII como XIX, por tanta acumulación de personal humano y debido a que venían barcos procedentes tanto de Europa como de América, se importaban epidemias, entre ellas las de fiebre amarilla, que fueron las más importantes en el 1800, 1804, 1810, 1819, y las de cólera y disentería de 1833, 35, 54, y etcétera. La Armada tuvo que ubicar un hospital muy importante aquí en Cádiz, como fue el Real Hospital de la Armada, que está ubicado al lado de la actual Facultad de Medicina, es ahora el Vicerrectorado de Alumnos, y tuvo que ubicar otro hospital que fue el Hospital de la Segunda Guada, en el año 1773, que es un hospital que ha estudiado mucho el profesor, ya doctor en Historia, Francisco Ramírez Muñoz,
y que ha editado un libro precioso hace poco tiempo. Aparte, la Armada aquí en Cádiz tenía que utilizar el Hospital de San Juan de Dios, que es un hospital de caridad, cuando a veces se quedaban saturados los hospitales, el Hospital Real de la Armada y también el Hospital de la Segunda Guardia. Y también a nivel periférico tuvo que ubicar un hospital en el Hospital de Puntales, San José de Puntales, y provisionalmente hospitales en el Castillo de Santa Catalina, San Sebastián, al lado de la iglesia de Dominicos, en el Huerto de los Mártires, hablando de Cádiz. Pero en San Fernando, cuando en 1770 el Marqués de la Victoria traslada al departamento de Cádiz a San Fernando para empezar a construir la población militar de San Carlos, pues la Armada tuvo que ubicar un hospital. El primer hospital provisional que hubo en San Fernando, en lo que era entonces la isla de León, fue el Hospital de Ricardos, que está en lo que es actualmente ahora la barriada Bazán, que fue en 1752. Después se edificó el Real Hospital de la Armada en La Carraca, 1755. Se utilizaba de vez en cuando el Lazareto de Infantes, que estaba en donde está actualmente Punta Cantera, que incluso periódicamente y perentoriamente pues, se ubicó allí el Real Hospital de Infantes. La Armada también tuvo que utilizar el Hospital de San José, que era un hospital de caridad que fundó el magnífico obispo que fue Tomás del Valle, debido a que la cantidad de gente, de obreros que venían y pobres buscando trabajo, morían en las aceras y en las lindes de los caminos, y entonces destinó todo el dinero de la mitra, que estaba previsto para otras fundaciones, lo destinó en construir un hospital de caridad de unas 100 camas, el Hospital de San José, y la Armada tuvo también que utilizar ese hospital, que era un hospital civil de caridad, cuando los otros hospitales se saturaban. Ya entrando el siglo XIX, pues debido a la Guerra de la Independencia y debido al acúmulo de prisioneros franceses procedentes tanto de la batalla de Bailén como de la batalla de la Poza de Santa Isabel, que el almirante Rosilí fue derrotado por el conde de Benedito, Juan Ruiz de Apodaca, pues hubo que convertir un convento de franciscanos en febrero de 1809 en el antiguo Hospital de San Carlos, que perduró como tal hasta 1981, que se derribó y se construyó el nuevo hospital al látere del antiguo hospital. Queríamos preguntarle, doctor García Cubillana, por el tema primeramente por ese hospital de San José que ha mencionado, fundado por Fray Tomás del Valle, por ese obispo dominico. Exactamente cuando surge, ha escrito un libro usted sobre el tema, ¿verdad? En el 2007 creo que fue publicado. Sí, me interesé sobre todo primero por el Hospital de San Carlos y después por el Hospital de San José, y porque, bueno, fue un hospital de caridad que todo el mundo hablaba de hospitalillo, un hospital pequeño. Realmente yo leí una tesis doctoral extraordinaria de la doctora Benicia Vidal Galache, una doctora ya en medicina, que hizo una tesis doctoral sobre ese hospital en el periodo de Real Colegio de Cirugía de la Armada. Entonces me animé a continuar su trabajo y estudiar ese hospital pues, a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX. Y fue un hospital que tuvo una importancia extraordinaria, porque desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, los dos únicos hospitales que hubo en San Fernando pues fueron el Hospital de San José y el Hospital de San Carlos. Un hospital civil de caridad, que era un hospital de beneficencia, que estaba inicialmente tutelado por la Iglesia, pero que todos sus facultativos eran del Real Colegio de Cirugía de la Armada, tanto facultativos médicos como practicantes, como sangradores, y que es un hospital a caballo entre el clásico hospital de la beneficencia, de la caridad, y el hospital de la Ilustración de la Armada, en la que en un principio se intentaba preconizar una ciencia que no fuera empírica, sino una ciencia que pudiera ser repetida, entrando pues en lo que es el concepto propio de la medicina más moderna, que es una ciencia experimental. Con lo cual fue un hospital que, aunque era un hospital de caridad, sin embargo fue utilizado para la Armada perentoriamente para momentos de necesidad. Por ejemplo, cuando hubo la invasión inglesa de Cádiz,
cuando la epidemia de 1800, de la epidemia de 1804, pues la Armada y los militares tuvieron que utilizar ese hospital también como hospital militar, curiosamente. Y el Hospital de San Carlos, hemos hablado de su fundación en febrero del año 1809, ha escrito también un libro sobre este hospital. Queríamos preguntarle la evolución que tiene este hospital durante la Guerra de la Independencia, porque ha escrito también, junto a su compañero en la Real Academia de Medicina, Blanco Villero, el doctor Blanco Villero, han escrito un libro sobre la sanidad de las Cortes. Brevemente, ¿cómo podríamos decir que es la sanidad en esa época? La sanidad en la época de las Cortes pues fue una sanidad todavía con una medicina empírica, porque el auge de la medicina fue en la segunda mitad del siglo XIX, cuando aparece el microscopio y la medicina del laboratorio. Y cuando se identifican los gérmenes, por tanto por Virchow, Koch, Pasteur, que identifican los gérmenes causales de enfermedades. Hasta entonces la medicina era una medicina hipocrática y basada en una terapéutica muy empírica, basada en los griegos Dioscórides, Galeno, cuando realmente se utilizaban productos con muy poco poder terapéutico, pero bueno, se consideraba todavía la teoría de los humores de Hipócrates, de los 4 humores, y que cuando la enfermedad era debido a un desequilibrio de esos humores. Y entonces se intentaba restablecer el equilibrio humoral, para lo cual se utilizaban muchísimas sangrías, lavativas, vomitivos, purgantes, queriendo descargar el cuerpo de ese humor que estaba perturbado. Fue una medicina muy empírica, pero era el conocimiento que había en la época. Fue una medicina terrible, porque, por ejemplo, en las epidemias de 1800 y de 1804 la mortalidad y de 1809 fue altísima, prácticamente diezmó a toda la población joven. Una de las causas que se invocan como la pérdida de Trafalgar es que hubo que utilizar gente de leva porque la mayoría de la gente joven militar había fallecido en la epidemia de 1804 y de 1800, y sin embargo fue una medicina digna, en la cual la Bahía de Cádiz, la tutela de toda la formación científico-médica la seguía realizando el Real Colegio de Cirugía de la Armada. Este Real Colegio, como hemos dicho, se funda en 1748 y cesa en 1836, cuando se segrega en 2 partes. Una parte que es la civil, que deriva y posteriormente y se transforma en la Facultad de Ciencias Médicas, posterior Facultad de Medicina, y la parte militar, que es el Cuerpo de Cirujanos de la Armada, que se radica, curiosamente, en el Hospital de San Carlos. Este Hospital de San Carlos, el primer año de vida suya, fue un hospital de la Armada, 1809-1810, y solamente destinado al cuidado de los prisioneros franceses, tanto de Rosilly como de Bailén, pero cuando llega el duque de Alburquerque a la isla de León, febrero de 1810, los prisioneros franceses son destinados a pontones flotantes como hospitales, después diezmados, posteriormente fueron evacuados a las Islas Canarias y las Islas Baleares, y ese hospital de San Carlos, cuyo primer año fue hospital militar, fue posteriormente un hospital naval de Marina el primer año, posteriormente fue militar, hasta que en 1836, curiosamente, el Hospital Real de la Armada de Cádiz pasó al Ejército y el de San Carlos pues pasó a la Armada, hasta que fue incluido en la red sanitaria de la Subsecretaría de Defensa en el año 2002. Queríamos preguntarle, porque en su libro sobre el Hospital de San Carlos habla también sobre la magnífica labor de las Hijas de la Caridad. Sí. Que queríamos preguntarle hechos de esa gran labor que desarrollaron. Sí, pues las Islas de la Caridad pues llegan al Hospital de San Carlos a finales prácticamente en el último cuarto de siglo, sobre 1870, y fue el primer hospital militar de España donde se ubicaron. Eran todas de procedencia del norte, sobre todo de Navarra, y de ahí pues el segundo hospital que fueron destinadas fue al Hospital de Carabanchel, lo que es actualmente Hospital Gómez Ulla, y también de San Carlos salieron para Filipinas, cuando Filipinas era española. Eran todas monjas de apellidos pues vascos y navarros, y todas hicieron una extraordinaria labor porque vivían en el hospital y cubrieron aquellas disciplinas serviles de la sanidad pues que eran menos apreciadas.
pues sobre todo las auxiliares de clínica, y sobre todo la lavandería, la ropería, pero no obstante muchas fueron muy cualificadas a nivel de laboratorios, de radiología, de también como ayudantes quirúrgicos y de farmacia, porque los farmacéuticos les enseñaron pues a elaborar las fórmulas magistrales e inclusive también a elaborar los inyectables, que se elaboraban entonces en ampollas de vidrio, y esas ampollas de vidrio pues había un oficio en los hospitales de la época que se llamaba el soplador de vidrio, que era pues llenaban las ampollas de vidrio y con una habilidad especial soplaba para que la ampolla quedara sellada. Todas esas ejercicios y prácticas fueron pues aprendida por las monjas del San Vicente de Paúl, que fueron las monjas grises, porque en un principio vestían sus hábitos grises, y bueno, hasta que se marcharon del Hospital de San Carlos, pues fue hasta el 2008, ¿no? Hasta el 2008. Bueno, y queríamos preguntarle por qué hemos dicho que el hospital antiguo, que se puede ver en la maqueta del Museo Naval de San Fernando, estuvo hasta el año 1981. Sí. ¿Por qué se hizo uno nuevo, doctor Guyana? Bueno, es que ese hospital realmente fue siempre un convento de franciscanos que se adaptó a hospital. Tuvo edificios nuevos edificados en la zona de Poniente, que era una zona de huertas que daba a la zona de huertas de la casería. Lo cierto es que sí, la medicina moderna y sobre todo el auge de la sanidad de la Armada hospitalaria en los años 80, pues que hubo que se edificó y se fundó una policlínica naval en Madrid, la Policlínica Nuestra Señora del Carmen, en los años 70, el Hospital de San Carlos Nuevo en el año 81, después fue seguido desde Cartagena y el de Ferrol. Lo cierto es que ese hospital era necesario debido a que el hospital antiguo no reunía condiciones, pero lo que a mi juicio jamás se debió permitir es el derribo de ese hospital, que era un edificio neoclásico de la época del siglo de la Ilustración, porque los planos fueron al final terminados por el Marqués de Ureña, en un principio del maestro Digueri, y que realmente era un hospital que cuadraba bien la plaza de la población militar de San Carlos, que era una plaza cuadrangular. Bueno, en aquel no podemos criticar lo hecho hace pues 30 y tantos años, pero a nuestro juicio fue un edificio que tenía que haberse conservado, sobre todo la parte antigua, que era la parte del claustro del convento, que estaba justamente adyacente al Panteón de Marinos Ilustres. ¿Queda una puerta todavía como testimonio de ese antiguo...? Queda una puerta de piedra ostionera con un tímpano en el que se recoge la leyenda de la procedencia de la puerta, y que está actualmente la misma línea de frente de la puerta principal del cuartel de batallones de San Carlos, que es otro cuartel edificado en el siglo de la Ilustración, también pues en esa época. Pues, mi coronel, muchísimas gracias por haber venido a este programa. Esperamos que esta historia de este hospital pues sea un hospital con mucha historia y con mucho futuro, y dar las gracias a la sanidad militar por todo lo que han hecho por ese hospital. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, y que estoy a vuestra disposición para cualquier invitación futura o colaboración que queráis hacer con nosotros. Muchas gracias. Y señores, nos vemos la próxima semana en otro programa de Ventana Historia. Gracias.